Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Guillermo Acevedo, soy ingeniero constructor, soy analista de datos también y probablemente llegaste hasta este video porque viste alguna de mis publicaciones o algún video en Instagram o en LinkedIn sobre un modelo BIM, ¿cierto? Que interactúa con Power BI. Para que sepas, yo me especializo en la creación, gestión y mantenimiento de bases de datos para la industria de la construcción. Y esto abarca muchísimos software. Primavera P6, Microsoft Project, Revit y muchísimos otros más. Sistemas de gestión de proyectos, sistemas de gestión de costos, que en el fondo todos los software son bases de datos. Y yo orienté mi carrera hacia la implementación de este tipo de soluciones en las que yo trabajo directamente con las bases de datos de estos software que utilizamos en la industria de la construcción. Em, Así que es por eso que quizás tú has visto ese tipo de videos o sigues mi cuenta en Instagram donde yo comparto normalmente ese tipo de información porque considero que es lo más llamativo que hay detrás de mi trabajo, pero hay mucho más. Y en este video te quiero mostrar brevemente cómo puedes utilizar esta herramienta de las bases de datos para crear la famosa curva S o la curva de progreso, curva de avance, como quieras llamarla. La curva S es una herramienta que todos conocemos, que se utiliza muchísimo en la gestión de proyectos en nuestra industria. Sabemos que representa la evolución del proyecto a lo largo del tiempo y su nombre proviene por la forma de S, que en el fondo casi no es una S, es como una S aplanada, ¿cierto? Y bien, esta curva sabemos que muestra cómo se distribuye el trabajo, el costo o el avance del proyecto a lo largo del tiempo. Es en el fondo una serie temporal, ¿cierto? Tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y lo que estamos midiendo, el trabajo, el costo o lo que sea. Bien, entonces, no vamos a entrar en detalle de la teoría que hay detrás de la curva S. Yo lo que te quiero mostrar es cómo puedes utilizar esta herramienta para conectar Microsoft Project con Power BI sin depender de Excel y estableciendo un vínculo directo o semidirecto entre Power BI y Microsoft Project. ¿Por qué todavía trabajo con Project? Porque muchas empresas todavía trabajan con Project. Entonces, yo tengo que adaptar las soluciones a lo que el mercado me demanda. Entonces, sí, muchas empresas trabajan con Project y muchas empresas trabajan con Project y Revit o con Revit y Primavera. Por lo tanto, son software que están plenamente vigentes. Y curiosamente, Project no tiene un vínculo directo con Power BI, a pesar de que son aplicaciones de Microsoft ambas. Primavera P6 tampoco tiene un vínculo directo con Power BI, pero a diferencia de Project, que Project trabaja en base a archivos y Primavera P6 trabaja conectado directamente a una base de datos, es que tú te puedes conectar con Power BI a la base de datos de Primavera P6 y no así directamente a la base de datos de Project. Pero hay un truco, hay un camino alternativo para conseguir también un resultado muy parecido y que funciona muy, muy, muy bien. Hay dos caminos para hacer eso. Yo tengo ya automatizado acá en una pestaña que creé que se llama datos. Entonces yo aquí tengo dos botones que son unas macros personalizadas que he diseñado para actualizar la información del cronograma desde Revit y para actualizar la información en una base de datos de Access desde Project. Entonces yo me conecto desde Power BI a una base de datos en Access. Bien, ¿cómo consigo esa base de datos en Access? Microsoft Project nos da la posibilidad a través de esta pestaña Informes que creo que está disponible desde la versión 2016. Si trabajas con Project Online, la situación es totalmente diferente porque te puedes conectar desde la nube con Power BI, ahí ya eso es una situación totalmente distinta. Yo en este momento estoy hablando de Project de escritorio.
la versión standalone, ¿cierto? La versión instalada en el computador que no está conectada a Project Server, ¿cierto? Es una aplicación de escritorio. Bien, entonces, ¿cómo lo conseguimos? Vamos a hacer clic acá en informes visuales y en informes visuales tienes esta opción, guardar datos, y acá en guardar datos tú puedes guardar la base de datos. La base de datos la voy a guardar en cualquier carpeta, en esta carpeta por ejemplo, y la voy a nombrar en este caso cronograma análisis. Para el ejemplo, cronograma análisis, la guardo. Entonces cuando se completa la operación, vamos a ver que esta barra de progreso desaparece y nos va a aparecer un botón cerrar. Bien, ahí está. Entonces está ok, cerramos, cerramos. Y vamos a ir a Access. Access, rápidamente, es un gestor de bases de datos entre comillas. Se consideró durante mucho tiempo un gestor de bases de datos, pero tiene muchísimas diferencias con lo que es realmente un gestor de bases de datos como lo es Microsoft SQL Server Management Studio. Así que, bueno, este es el software, la herramienta de gestión. Detrás de eso está SQL Server, que es la base de datos. Entonces, si bien es cierto, ha perdido popularidad, Access todavía es muy útil y hay muchas industrias que lo utilizan, sobre todo, por ejemplo, en logística o en pequeños negocios, utilizan Access para crear aplicaciones para la gestión de las bases de datos de sus clientes o de sus inventarios, o incluso para la gestión de los almacenes, de las bodegas, etc. Ese es como el uso que tiene finalmente Access en la actualidad y se sigue utilizando. Nosotros no lo queremos para crear una aplicación, sino que lo queremos como un puente entre Project y Power BI. Entonces, lo que voy a hacer acá es abrir ese archivo que acabo de exportar para mostrártelo simplemente. Y está acá, cronograma análisis, ¿cierto? Abrir. Entonces, te vas a encontrar con un montón de tablas. Bien, yo te voy a decir que el modelo de datos que utiliza Project es el modelo Enterprise Project Management. Entonces está con esa sigla EPM después de MSP, que significa Microsoft Project. Entonces todo lo que no esté etiquetado con EPM son tablas que utiliza el software para funcionar. Así que no nos interesan a nosotros. Por lo tanto, cuando tú vayas a crear la curva S, normalmente vas a obtener la información de la tabla MSP EPM Task, que es la tabla de tareas. Mira, voy a hacer doble clic y me voy a encontrar con esta tabla que contiene mucha información a la vista, pero tú la puedes limpiar. ¿Qué información es esta? Toda la información de las tareas que tienes acá en Project. Bien, toda esta información está en esta tabla. También tienes la tabla de recursos y tienes la tabla de asignaciones, que son normalmente las tablas con las que vas a trabajar. Yo ya tengo diseñada una consulta SQL para crear una tabla resumida que me permite graficar directamente la curva S. Tú puedes tomar dos caminos. El de limpiar los datos como lo voy a hacer yo ahora o llevarte estas tablas directamente a Power BI, que ya te voy a mostrar cómo, y limpiar los datos con Power Query. Yo te voy a mostrar cómo lo hago yo desde Access, creando una vista o una tabla, y esa información es la que después yo me llevo a Power BI. Solamente la información que necesito. Y aquí nuevamente tienes muchas opciones para resolver el problema. Recuerda que lo que queremos es crear una curva S en Power BI. Entonces, una estrategia es conectarse directamente desde Power BI a esta base de datos que acabas de exportar desde Project, lo que yo no te recomiendo hacer. Lo que sí te recomiendo hacer es que cierres esta base de datos y crees una base de datos de trabajo en blanco. Entonces crea una base de datos de trabajo en blanco y guárdala en la misma carpeta en la que estás trabajando. En mi caso es en
Si no me equivoco es en esta. Sí. Entonces, cronograma análisis, la voy a llamar a este cronograma análisis consolidado. Consolidado. Y le doy clic en aceptar, pero la voy a guardar como ACCDB, ahí sí. Cronograma análisis consolidado, guardar. La creamos en esa ubicación. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque cuando trabajamos con Access, recuerda que no nos estamos conectando directamente a un motor de base de datos común y corriente, nos estamos conectando a un archivo. Entonces nosotros cualquier cambio que hagamos en ese archivo podría afectar a la información que tengamos en Power BI. Entonces lo que vamos a hacer es crear un filtro de información antes de llevar la información a Power BI, de manera que cuando actualicemos la información de la base de datos original, es decir, la base de datos que está realmente conectada a Microsoft Project, no llegue esa información directamente a Power BI. Bien, entonces va a pasar a través de esta base de datos intermedia, bien, que en el momento en el que tú estás haciendo esta implementación quizás te parece mucho, pero ya vas a ver luego que en realidad no es tanto. Es más el trabajo que te vas a ahorrar después creando los informes que lo que vas a invertir en crear esta solución. Entonces, en esta base de datos en blanco, en lugar de crear cualquier tabla, lo que voy a hacer es traer esos datos externos desde Access, bien, y voy a seleccionar esa base de datos que acabo de guardar acá. Cronograma análisis. Bien, en esta estamos trabajando. Nosotros queremos traer datos desde Project, que está conectado a esa base de datos. Entonces doy clic en abrir. Y acá, en lugar de importar la información, la voy a vincular para que se cree, ¿cierto?, un enlace entre ambas bases de datos. Le doy clic en aceptar. Y desde acá, solamente en este momento me interesa traer la tabla de tareas. Entonces voy a traer la tabla MSP EPM Task y doy clic en aceptar. Y ahora sí voy a utilizar una consulta SQL para transformar y limpiar esta información para llevarla a Power BI. Pero antes voy a cerrar el informe en Power BI que tengo abierto para crear uno nuevo. Informe en blanco, voy a volver a Access. Y acá en Access voy a crear una nueva consulta. Y a esta consulta la voy a cambiar a la vista SQL. Y aquí voy a pegar una consulta SQL que yo tengo ya previamente creada, que la utilizo siempre porque sirve para todo. O sea, sirve para todos los proyectos de Project que yo conecte a Access, porque las tablas se llaman igual, los campos se llaman igual en todos en el software en general, entonces esta consulta le sirve a cualquiera. Solamente tienes que copiarla y pegarla acá y le das clic en ejecutar y te da esta tabla. ¿Qué es lo que hace esta tabla? En esta tabla tienes el trabajo previsto, el trabajo real, el trabajo previsto acumulado, el trabajo real acumulado, el porcentaje de avance real acumulado y el porcentaje de avance planeado acumulado. Perfecto. Entonces tenemos esas columnas que son básicamente la información que necesitamos para crear la curva S. Así que le voy a dar clic en guardar y acá la voy a llamar a esta datos curva S. Ops, ahí, datos, curva S, listo, aceptar. Y estamos con eso. Bien, ya no voy a utilizar esta base de datos, así que también la voy a cerrar. Bien, ahora sí, también voy a cerrar este informe de Power BI, no voy a guardar los cambios. Y en este nuevo informe de Power BI voy a obtener los datos, más, y luego voy a elegir una base de datos de Access como origen. Y aquí no voy a elegir la base de datos que exporté de Access, de Project, sino que voy a elegir la base de datos que acabo de crear, la segura, ¿cierto? La que tiene el filtro, con la tabla que creé. Y aquí voy a seleccionar la tabla datos curva S, que la creé con esa consulta SQL que te acabo de mostrar.
Entonces, tenemos ahí la tabla datos curva S. Le voy a dar clic acá en transformar datos porque quiero corregir. Eso nos va a traer acá a Power Query, el editor de Power Query, donde vamos a hacer algunas pequeñas transformaciones con los datos. Lo que quiero es filtrar acá solamente, o cambiar el formato, perdón, a fecha en lugar de fecha hora. Y en el trabajo previsto, recuerda que hay algunas tareas que yo te dije que no tenían recursos asignados, por lo tanto, no quiero visualizar acá porque podría eso desvirtuar también los resultados, así que voy a quitar las tareas que no tienen trabajo asignado, todas aquellas que están con cero, y de esa manera sí tengo la información que realmente quiero visualizar. Ahora si le doy clic en cerrar y aplicar, y aquí dentro de Power BI, una vez que se hayan cargado los datos, vamos a insertar un gráfico de líneas. Y en este gráfico de líneas, vamos a ocupar más o menos 2/3 de la pantalla, vamos a pasar en el eje X la fecha, en el eje Y vamos a pasar el trabajo previsto acumulado y vamos a pasar también el trabajo real acumulado. Vamos a quitar el trimestre de la jerarquía de fechas y vamos a bajar hasta el último nivel, y en lugar de visualizar la suma, vamos a visualizar el máximo. El máximo. Y de esa manera tengo la curva planeada por arriba y acá abajo, estamos muy por debajo de lo planificado, la curva real. Y acá le damos en sombrear área, por ejemplo. Ya son simplemente temas de formato que no vamos a ver ahora. Podemos cambiar el título, sí, cambiemos el título. Pongamos aquí curva de avance en negrita y en el centro. Y cambiamos la leyenda también abajo para no ocupar tanto espacio. Y también cambiamos el nombre. Curva programada y curva real. Bien, y ahí tenemos la curva de avance y la curva real. Vamos a agregar también una tarjeta para ver el porcentaje de avance. Entonces acá vamos a pasar el porcentaje de avance real, pero del porcentaje de avance real también quiero ver el máximo. Fíjate acá en la tabla de datos que estos son valores acumulados. Por lo tanto, el valor que yo necesito ver es este, el 0,22 o 22,35%. Por lo tanto, acá también necesito ver el máximo, no la suma. Voy a cambiar esto por el máximo. Y también voy a hacerlo un poco más pequeño. Y voy a cambiar el formato de este porcentaje de avance real a porcentaje. Y ahí tenemos el porcentaje de avance real. Vamos a cambiar esto a porcentaje de avance real. Entonces, ahora que tenemos esto, te voy a mostrar para qué hicimos todo esto. Porque recuerda que lo que queremos es mantener un vínculo directo o semidirecto con la información que tenemos en Project, y para eso utilizamos una base de datos en Access. Entonces, lo que podemos hacer es variar un poco los valores acá en Microsoft Project para que veamos algunos cambios en Power BI. Fíjate que tengo esta columna, porcentaje del trabajo completado, que es un 18%, que es básicamente este valor que tengo aquí en porcentaje de avance real. Entonces, quiero que veamos cómo es que varía ese valor cuando completemos un proceso de actualización de los datos que guardamos en esa base de datos. Entonces, voy a completar aquí algunas tareas como 100% para que
varíe ese valor, entonces 100%, 100%, parece que por ahí ha variado un poco, ¿no? 26%, eso ya es bastante diferente de lo que teníamos. Entonces, fíjate, lo que voy a hacer es actualizar la base de datos que creamos antes. Y para eso, la alternativa lenta, digamos, es volver a exportar el informe, guardar datos, guardar base de datos y guardarlo en la misma ubicación donde lo guardaste antes con el mismo nombre y reemplazar el archivo. La otra opción, la opción rápida, es tener un botón personalizado como este, dar clic, hacer clic ahí y vamos a ver cómo se actualiza esa base de datos y vamos a ver el cambio ahora en Power BI. Entonces esperamos a que se actualicen los datos. Cronograma actualizado exitosamente, perfecto. Vamos a ir a Power BI ahora y vamos a dar clic aquí en actualizar. Y ahí vemos cómo se actualizó automáticamente la curva y el porcentaje de avance. ¿Qué más puedes hacer acá? Agregar una segmentación de datos y a esa segmentación de datos pasarle la fecha y hacer esto más interactivo y ver también el avance por fecha. Si no quieres agregar el segmentador ahí, lo puedes agregar también acá en el gráfico. Le das formato y acá control deslizante. Y ahí tienes un control deslizante también en el eje X y tienes un control deslizante en el eje Y. Y ahí hay un montón de visualizaciones más que tú podrías llegar a hacer. Bien, eso es básicamente el proceso para conectar Project de escritorio con Power BI sin depender de Excel, utilizando la base de datos y teniendo un vínculo casi directo entre ambas aplicaciones para mantener un informe actualizado. Y finalmente te quiero mostrar cómo puedes sacarle más provecho todavía a esta herramienta que te acabo de mostrar, llevarla al siguiente nivel, como se dice ahora, para que puedas sacarle el máximo provecho a la herramienta. Fíjate que el cronograma, o la curva S, perdón, que nosotros creamos acá, es básicamente la misma curva S que yo tengo aquí en este informe que te voy a mostrar ahora, cuando acá. Es esta curva S, curva de avance, que es una curva de avance asociada a los avances que hay en este proyecto, que es básicamente este modelo BIM. Entonces, si te fijas, lo que hay en Power BI es una réplica, una copia de la información que hay en el modelo. Entonces, ¿para qué nos sirve este modelo? Este modelo nos sirve para medir el avance físico. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo este modelo se supone que ya lo he revisado antes y creé algunos parámetros que me permiten hacer ese vínculo entre Microsoft Project, Power BI y Revit. ¿Qué pasa? Que antes nosotros llenábamos esta columna porcentaje completado de manera manual. Bien, cuando no teníamos conectado el modelo BIM. Pero ahora que tenemos conectado el modelo BIM, esta columna porcentaje completado se va a llenar de manera automática que yo llame a los datos que están en el modelo BIM. Bien, entonces, ¿cómo funciona todo eso? Fíjate que yo ya tengo unos filtros de vista, creado algunas cosas. Entonces, lo que voy a hacer es marcar algunas tareas como completadas, simplemente para hacer lo mismo que hicimos antes, variar el porcentaje de avance. Entonces, voy a tomar algunas tareas así al azar para ver cómo va evolucionando esto. Entonces, vamos a tomar estas y puede ser esa. Bien, así al azar, sin mayor lógica. Quiero agarrar estos elementos que son más grandes porque
Como tiene más volumen, entonces va a variar mucho más el porcentaje. Entonces vamos a tomar también estas columnas y yo ya tengo, como te dije antes, creado un parámetro, bien, porque se supone que tú revisas el modelo y vas creando los parámetros que necesitas para poder crear esa información que se va a ir desarrollando durante la ejecución de la obra y que nos va a servir para hacer un seguimiento del desarrollo del proyecto. No tenemos ningún otro objetivo más que conocer el desarrollo del proyecto y poder ir haciendo los ajustes necesarios durante la ejecución de la obra. Bien, entonces es una herramienta de seguimiento. La voy a marcar acá como ejecutado. Y ahí voy a dar clic en aplicar. Y tenemos entonces que esas tareas se van a marcar de este color. Entonces ya se marcaron de ese color. Y lo que voy a hacer ahora es actualizar la base de datos del modelo BIM, que la tengo acá almacenada en SQL Server. Entonces aquí tú ves que están todas las tablas del modelo BIM. Y eso se hace muy fácil desde acá, desde la pestaña Archivo, Exportar. Después exportas uno DBC. Una vez que se completó este proceso de transferencia de datos a esa base de datos del modelo BIM, voy a regresar a Project. Y acá en Project yo tengo también creado un botón que me permite actualizar la información en Project desde la información que tengo en el modelo BIM. Entonces vamos a ver que cuando yo actualice la información acá, se va a actualizar también esta columna porcentaje completado. Entonces voy a dar clic en este botón, actualizar desde Revit. Y acá lo que me pide es un archivo donde yo tengo una base de datos consolidada de este proyecto, que es esta. Entonces fíjate cómo varió ahora la columna porcentaje completado. Te fijas que este valor está asociado ahora al avance físico que hay en el modelo BIM. Veamos, mira esta tarea, la que está en la fila 50, que es el hormigonado de columnas del piso 2. Dice que tiene un 33% de avance. Si vamos al modelo BIM, vemos también que en el segundo piso hay un avance parcial que representa efectivamente el 33% porque por detrás, como te digo, hay todo un sistema de consultas creado que permite hacer esta medición del avance físico a través del volumen que tengo registrado acá en el modelo BIM. Entonces voy acá a Project, ¿cierto? Actualizo esa información y así voy a actualizar esa base de datos del cronograma. Entonces, una vez que se haya completado correctamente la transferencia de los datos, vamos a ir al informe de Power BI y en lugar de actualizar todo el informe, simplemente voy a actualizar esta tabla, la de tareas. Entonces voy a dar clic acá en actualizar datos. Bien, con eso tenemos ya la tabla de tareas actualizada. Debería coincidir ese porcentaje del trabajo completado, correcto, 14%. Entonces, vamos ahora a actualizar la visualización del modelo. Damos clic acá en actualizar datos. Y ahí lo tenemos. Vemos también que el modelo BIM se actualizó según la información que nosotros introdujimos en Revit, ¿cierto? Tenemos las mismas tareas que marcamos como completadas en Revit, ¿cierto? Las tenemos también en Power BI. Y eso también está reflejado en los datos del informe y en ningún momento tocamos los datos. Solamente transferimos datos entre las diferentes aplicaciones de manera semiautomática. Bien, y acá tenemos un informe, es un informe tipo, no tiene mayor profundidad, son diferentes visualizaciones para que puedas ver de qué es lo que se puede lograr. Bien,
eso es básicamente el funcionamiento de una base de datos y cómo nosotros podemos aprovechar la potencia que tiene para automatizar nuestros informes de obra.